Bueno, Muy bien, continuamos ahora con Comité de Crisis. Lau, decime. sí, queríamos mostrar un videíto que publicó nuestro presidente. No sé si fue hoy o ayer, creo que Creo que fue hoy, Hoy. si no me equivoco. Bueno, es cine, la verdad. ¿Es cine? El video. Cine del malo. Vamos a verlo. Hace 12 años el virus QK12 comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. El video que publicó Milei presenta el ya clásico argumento de que la culpa de todos los males son del kirchnerismo y de su gobierno. Tu libro plantea desde la introducción que hubo 2 gobiernos que fracasaron y que los índices económicos eran mejores en 2015. ¿Existe algún sustento para este argumento de Milei o...? No, a ver, no lo había visto el video, llamativo. Llamativo por lo menos. Por lo menos. A ver, ahí a mí me parece que Milei lo que trata siempre, nosotros en el libro lo abarcamos como falsa equivalencia, él mezcla todo, ¿no? Él representa a los buenos y están los malos del otro lado, entonces mete a todos del otro lado y construye lo que es una falacia del espantapájaros, o sea, ridiculiza al otro de tal manera que es muy fácil derribar lo que dice. Entonces dice, bueno, gastaron de más, bueno, estos son el mal. Y claramente eso no funciona así. Aparte a mí lo que me da mucha bronca, no sé puntualmente en este video ahora viéndolo rápido si está, que él también marca como que todos los socialistas, él dice que todos son socialistas y que a su vez son envidiosos y que entonces quieren su propio interés y de nuevo la casta trabaja para solventarse a ellos mismos. Degenerados fiscales. Claro, degenerados fiscales. Y a mí me parece que esos discursos obviamente no contribuyen en nada, a él le contribuye en términos de generar polémica, pero sin lugar a dudas, a ver, cuando uno ve los datos, yendo puntualmente a tu pregunta, cuando uno ve los datos, y por ejemplo, si nos tenemos que basar en un dato fundamental que es el de pobreza, se da un aumento de la pobreza con Macri, se da un aumento de la pobreza con Alberto Fernández, más o menos en magnitudes similares, y después lo que tenés es que ahora con Milei, aparentemente el dato de pobreza daría más en principio, lo tenemos la semana que viene, que los 2 gobiernos juntos. O sea, el último gobierno... abismo. Por eso. Entonces cuando dicen, bueno, ok, el empobrecedor es él, porque él está, digamos, no. Sí. Entonces, ahora, después sí hay otros datos que los podríamos matizar, no sé, en términos de empleo o desempleo. Sí, Macri aumenta el desempleo, Alberto Fernández no, hace que caiga el desempleo. Lo cual en ese dato es un dato positivo. Caída del salario real, bueno, con los 2 caen. Ahora, en todos los indicadores que te acabo de mencionar, en todos estábamos bien, o estábamos mejor con Cristina, o sea, el fin del 2015. Claro, eso estaba pensando. En el caso de Alberto, tema de desempleo, que es como vos decís, estaba bajo, pero tiene como una contracara que también marcás, como salarios que siguen cayendo, ¿no? Entonces como medio raro también, porque creás empleo, pero a la vez bajás salarios. Claro, sí, ahí lo que tenés es claramente una situación, aparte tengamos en cuenta que, porque a veces uno piensa, bueno, ok, es la dinámica del sistema, bla, bla. No, vos podías, por ejemplo, los empleados públicos, aumentarle los salarios. Directamente. Y entonces está bien, alguien me podrá decir, bueno, el déficit fiscal, qué sé yo, bueno, está bien, habría que revisar cuáles fueron puntualmente los gastos que se dieron. Pero quiero decir, el de Alberto Fernández fue un gobierno malo, pero yo lo he dicho muchas veces, comparado con los resultados que va a arrojar Javier Milei, va a ser un gobierno comparativamente mucho mejor. Vamos. Y de nuevo, y esto lo resalto, porque ahora con Alberto Fernández vi que se vieron ahí más imágenes de él y demás. A mí me parece terrible, eso está totalmente cooptado en las redes y se habla muy poco. Me parece terrible esta cuestión de ligar las ideas a las personas, porque ahora hay un ataque furioso sobre las ideas que representa el peronismo por lo que hizo Alberto Fernández, una persona.
¿Pero qué somos? Nosotros no somos la CIDE para saber esa persona que hacía en su vida particular. O sea, acá tenemos que discutir ideas. Y lo digo también para el otro lado. Si mañana Milei aparece, no sé, pegándole a un nene, yo no voy a decir que Milei no tiene razón porque está haciendo eso. O sea, estoy discutiendo las ideas libertarias. Así como los libertarios tendrían que defender a su líder, o no, a esas ideas, mejor dicho, antes que a su líder. O sea, no pasa nada. Entonces, no entiendo por qué la agenda libertaria, en realidad sí entiendo, pero digo, me parece muy deshonesto intelectualmente, está centrada en Alberto Fernández. O sea, ¿cómo hacías vos para saber que Alberto Fernández tenía ese comportamiento en su vida privada? Es imposible saberlo. No nos podemos acercar, pero también veo mucha gente del otro lado, ¿no? Diciendo, compungido, che, ¿cómo nos comimos el tema de Alberto? Es que no hay manera. ¿Cómo vas a, no hay manera de nadie. Uno no puede saber la vida personal de nadie. Totalmente. O sea, a mí cuando me hablan de casos puntuales de corrupción, de casos de delitos mucho más graves, que hay de uno y del otro lado. Sí, claro. Y lo que hace es te encontrás autores como Laje, el libertario, diciendo, bueno, ven, son todos, y lo lleva de nuevo a una exageración a propósito, que también Una es una generalización falacia. que es otra falacia también. Generalización Entonces, apresurada, como claro, uno. todos. Entonces dice, no, son todos chorros. Bueno, ¿qué? Porque te empiezan a nombrar 5, 6, 7 casos de corrupción, los que fuera. Y discursivamente Incluso funciona. Si fueran 100, digo, quiero decir, funciona, sí, claro, pero ¿cuántos años de gestión hubo? ¿Cuántos funcionarios tuviste? Sacá la relación. Bueno, evidentemente siempre va a haber actos de corrupción, lo cual hay que combatir y hay que separar a esas personas. Pero discutamos ideas. Porque entonces vienen y dicen, bueno, abuso de menores, entonces vos tenés que decir, bueno, el caso nuevo De que hubo, Quisca. de Quisca, che, vos también tenés. Entonces son todos abusadores de menores. No, nadie diría eso. Bueno, es falacia, ¿no? Como No, sí, sí, es a una- Milei le gustaba tanto. Sí, sí, es La palabra generalización falacia. apresurada, que es justamente agarrar casos aislados y decir, bueno, che, esto es un comportamiento general, lo cual me parece bastante ofensivo para todos y me parece que no hay que entrar en ese juego, ¿no? Y banalizarlo, ¿no? Claro. Perdón, Exacto. creo que ibas a hacer una pregunta, pero Sí. es como banalizar también, en este caso la violencia de género. Correcto. ¿No? Utilizarlo simplemente. Yo lo que te quería preguntar, ya que, bueno, diste un poquito el pie de esto de debatir ideas, ¿no? También creo que tiene que ver un poco con las maneras de comunicar de este gobierno. Me gustaría saber qué pensás vos de la presentación del presupuesto de que pasó el domingo. La no presentación del presupuesto, porque básicamente lo que fue Milei volviendo a repetir un discurso que ya había hecho anteriormente. De números, de propuestas se habló nada, pero fueron todos como significantes vacíos y también fue una oportunidad para mostrar a todo su ejército, ¿no? Su mini ejército, vamos a decirle, de alentadores que estaban haciendo toda una pantomima desde los balcones del recinto, etcétera. Pero bueno, faltó lo más importante, que es lo que ellos proponen económicamente. ¿Qué hay de todo eso? Sí, a mí me parece que fue intencional lo de no presentar los números. ¿Por qué? Porque no es solamente una característica propia de este gobierno, sino de casi todos los gobiernos que tuvimos, que el presupuesto generalmente no se termina adaptando con lo que termina pasando. O sea, esto es una característica que no es solo de Milei, digo, para caerle con lo justo a Milei, con lo que no. Entonces, los datos del presupuesto, a mi modo de ver, son un dibujo. Porque hay una incongruencia ahí, y de hecho podemos dejar guardado esto, y estoy seguro que no me voy a equivocar, que si vos creces al 5%, es muy difícil que vos tengas una inflación del 18% como ellos estiman. ¿Por qué? Porque la inflación vos la estás logrando bajar en gran parte por la gran recesión que vos tenés. Entonces, plantear un escenario del 18, que es un escenario de una inflación mucho menor a la que tenemos, que yo pienso que la va a bajar, mientras haya recesión yo pienso que la inflación va a tender o va a estar bien cerquita de cero. Yo eso le creo al gobierno. El problema son las consecuencias que eso Lo que sucede en la calle en el día a día. Entonces vos decís, bueno, ok, va a crecer al 5, va a caer la inflación al 18 y encima va a aumentar la recaudación, por ejemplo, de monotributo, por ejemplo, de la gran parte de los impuestos, y ellos dicen que no es porque van a subir alícuotas. O sea que va a haber más contribuyentes que van a aportar, por ejemplo, al monotributo, por ejemplo, a ganancias, lo cual suena raro. Y muy contrario a los que venía diciendo, mire, antes de llegar al poder, decía, el día que yo que subo un impuesto, me corto un brazo. Bueno, eso ya lo ha hecho, claro. lo hizo claro, aumentó el antes. impuesto. Ahora ellos lo que dicen es, bueno, no voy a aumentar ninguna alícuota, pero va a recaudar mucho más que de esos impuestos, lo cual suena raro. Sí. Cuando uno lo ve en la consistencia interna que tiene ese presupuesto, no es consistente. Entonces, bueno, Milei, ¿qué es lo que se tiene que agarrar? Decir, bueno, ok, a mí me parece que lo central de lo que dijo, más allá de que hay varias falacias que están desmitificadas en el libro, como Argentina primera potencia mundial, como que tenemos la mayor presión fiscal del mundo. Lo del PBI, era un PBI grandioso que estaba tomado Eran sobre 40 años. una porción de gente así. El último video que publiqué en Instagram habla justamente de esto, de que no éramos primera potencia mundial. Pero quiero decir, más allá de eso, me parece que lo central que él quiso decir es, bueno, voy a mantener el superávit fiscal. Con lo cual, de nuevo, yo creo que él también sobreactúa
y creo que el mercado y todos ya a esta altura le creemos que va a tratar de mantener superávit fiscal. Creo que no todo. Bueno, hay algunos economistas que dicen que no, que en época de elecciones puede relajar eso. A mi modo de ver, no, va a mantener el superávit fiscal. Ahora, ¿la caída del consumo no le puede pegar por ese lado? Claro, claro. Sí, de hecho, la recaudación, por eso lo que digo es, como esos números están inventados y están, a mi modo de ver, sobredimensionados, olvídate, vos me podés decir, che, bueno, te va a mentir como todos otros. No, pará, un segundo. ¿Qué es? El tipo está diciendo que si le caen los ingresos, ajusta más el gasto. Entonces, si vos me sobredimensionás los ingresos, lo que quiere decir es que entonces, si respeta esa regla de oro, que eso sí fue lo que él fue a decir, lo que vamos a tener es un recorte del gasto todavía mayor. Claro. O sea que la crisis va a ser mayor. Pero ¿no es cíclico eso? Digo, mientras más recortás el gasto, no hay menos consumo y por ende menos recaudación y entonces tenés que volver a cortar el gasto y no es eterno, digamos. Correcto. Puede no ser eterno en los términos de que, a ver, pongámoslo en términos más de barrio, vamos a decirlo así. Vos, efectivamente, podés tener 5 almacenes en tu barrio, ¿no? Y decís, bueno, che, no hay un mango, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a empezar a fundir almacenes. Y capaz que te queda una, porque va a haber una demanda sobre esa base de ese uno. Y ese almacén, en algún momento, si se queda sola, va a empezar a vender más, porque va a ser la única. Entonces, ¿cuál es el problema de las políticas de shock? ¿Pueden tener efecto? Bueno, primero que pueden tener un efecto, por eso yo digo, cuando veo los meses que siguen, y ahora, esto lo vengo repitiendo hace muchos meses y ahora se está dando en los datos, se va a dar como un serrucho. No es que tampoco, para mí ya estamos tocando fondo. Yo no creo que falte mucho más para tocar fondo. ¿Por qué? Porque va a haber, los que se quedan, evidentemente, algo más van a poder vender. Cuando vos sacás el presupuesto y cuando vos estimás el crecimiento económico del año que viene, es comparado con este año, que es un desastre, que es un ajuste fenomenal, que seguramente va a dar en torno al 3-4% de caída del PBI, lo cual es altísimo. Entonces, claro, fíjate, el 2020, que fue un desastre, el 2021 fue un año muy bueno en Se términos recuperó vos me dices el todo PBI. lo caído en la pandemia. Claro, y más. Entonces, lo que quiero decir es, puede ser que te dé un crecimiento económico el año que viene, el 5 es mucho, a mi modo de ver es mucho, pero puede ser que se dé algún tipo de crecimiento. Y después también hay que desglosarlo, porque el PBI no es uniforme. Lo que vos tenés es sectores del agro, sectores extractivistas, sectores que tienen que ver con las materias primas, pueden crecer mucho, muchísimo, y lo que podemos tener es caída en la industria, caída en el comercio, y sin embargo el PBI que te da el alza. Puede pasar eso. Si las caídas en la industria son más chiquitas que las que tenemos hasta ahora, o incluso si mantienen aumentos tenues, que puede pasar después de esta caída, podés ver matemáticamente que hay un PBI aumentado. El problema que tiene todo esto, más allá de, como para resumir todo esto, es que la gente lo vaya a ver en la calle, no hay ninguna posibilidad, por eso cada vez uno ve más en los medios el enojo de las personas, porque es cierto, y un poco también cuando hablamos de salario real y jubilaciones, cuando Milei dice que vuelan y demás, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que el dato de punta a punta le da 5% nada más de caída a las jubilaciones. Y vos decís, che, no es tan grave para lo que vimos, vamos a sacarlo de todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí hay otro problema adicional que es que el salario real lo están calculando y está bien metodológicamente, el salario nominal, o sea, lo que vos recibís de salario o jubilación, es lo mismo, los ingresos, y le descontás la inflación. ¿Cuál es el problema? La inflación viene dando 4,2%. Y vos decís, che, pará, eso no se ve en la realidad. Mucha gente también en redes me vuelve loco todo. ¿Por qué seguís reproduciendo el dato de inflación si es un dibujo? No es un dibujo, primero que aclarar. Metodológicamente no hay ninguna denuncia seria contra el INDEC. De hecho, está Marco Lavagna al frente, que venía del gobierno anterior. Digo, esto digo como reafirmación. Igual los datos pueden estar mal o pudo haber cambiado la metodología de él, pero no fue el caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Las ponderaciones que tiene el INDEC, que las trae de hace años, desde diciembre del 2016, son tal que, por ejemplo, medicamentos están menos del 6%. Entonces, ¿qué pasa? A un jubilado decirle que vos gastás menos del 6% de medicamentos, te va a decir, no, yo gasto mucho más. Entonces, los medicamentos suben mucho más, pero en la ponderación de total de la canasta tiene una incidencia chiquita. Entonces, vos cuando la ponderación más grande son alimentos, que alimentos están relativamente estables en los últimos meses. ¿Por qué? Porque ya pegaron un aumento tremendo. Ya pegó el salto. Exacto. Entonces se estabilizaron y representan 20 y pico% de la canasta. Entonces, claro, si tenés controlado más o menos alimentos, bueno, no se te descalabra la inflación. Transporte, otro ejemplo también, de nuevo, menos del 6% representa transporte. Y si vos ves los que tienen menores ingresos, pueden llegar hasta 15 a 20% la representación del transporte con respecto a sus ingresos. Entonces, lo que quiero decir es, las ponderaciones del INDEC hacen que la inflación te dé efectivamente sobre esa canasta un poco más bajo de lo que la gente percibe. Por eso digo, en definitiva, ¿qué es lo que importa? No es el dato crudo que vemos así, sino efectivamente cuánta plata me queda en el bolsillo. Y a la gente le queda menos plata en el bolsillo. Tal cual. Entonces, por eso es que la gente no ve esa recuperación, ni creo que la vaya a ver en forma contundente
bajo esta gestión. Y esto ya nos quedan los últimos 2-3 minutos de entrevista, creo. ¿Por qué pensás que hay ciertos sectores de la población que todavía siguen aguantando, ¿no? Porque el golpe en el bolsillo es claro, ¿no? En parte lo acabas de describir muy bien. Es cierto que a la gente le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, ni hablar de los sectores como jubilados o los sectores más vulnerables. ¿Qué pensás que tiene que ver con este aguante a estas medidas que parecen ser cada vez peor? Mira, a mí me parece que la primera parte de esa respuesta es, bueno, ¿por qué lo eligieron a Milei? Evidentemente lo eligieron porque les prometía algo que no teníamos, que es estabilidad económica. Entonces, incluso si vos preguntabas, no sé si lo hizo alguna encuestadora, pero es un poco la percepción, aparte de haber recorrido gran parte del país también presentando el libro y demás, si vos preguntabas, che, ¿estás dispuesto a resignar un poco de tus ingresos en pos de la estabilidad económica? Te iban a decir seguramente que sí, ¿tá? Porque Milei no venía a prometer un gran crecimiento desde el inicio. Entonces, lo que yo ahí veo es, primero hay una creencia todavía, una esperanza con que va a haber estabilidad, y a mi modo de ver, lo que resiste la población o no está dado por la economía. Es una cuestión, por eso es tan importante la batalla cultural, que creo que por ahora viene siendo ganada por los libertarios. De hecho, lo que me motivó a escribir el libro hace 2 años atrás fue justamente ver que mis alumnos respondían mucho bajo la lógica libertaria. Entonces vos decís, che, pará, acá te faltan variables para analizar, y eso fue lo que me motorizó a escribirlo. Lo que quiero decir es, el límite lo va a poner la gente, y cuando se canse la gente. El límite económico no hay. Vos en economía te podés hacer pobre un 50% más, y la economía va a seguir funcionando, vamos a decir así. Va a haber equilibrios que se van a ir dando, o desequilibrios, y punto. El tema es hasta dónde tolera la gente, y eso no lo sabemos. La verdad que es un terreno inexplorado. O sea que no. Lo que sí sabemos es que si en Francia, en Italia o en cualquier país desarrollado haces un ajuste de un mes al otro de un 20% o arriba de un 20%, vuela por los aires ese gobierno. Bueno, acá no pasó eso, porque era tal la inestabilidad que estaban dispuestos a resignar eso en pos de la estabilidad. Guido, quiero leer un comentario en YouTube antes de despedirte, porque el Dogo argentino, nombre de troll, nos pone, ojalá... no, perdón, quería leer otro. Dice, antes nadie sabía de los libertarios, ahora todos son especialistas, jajaja. Quiero decir que Guido escribió este libro antes de que gane Milei. Ese es el dato. Eso hay que destacarlo. Es publicado en julio del 2023, o sea, justo antes de que gane las PASO. Y bueno, vos comentabas... Aparte, imagínate que para publicarlo, lo escribí, yo a la editorial se lo entregué en febrero de ese año, y obviamente lo escribí muchísimo antes, ¿no? O sea, me llevó más de un año escribir el libro. Y a mí la escuela austríaca siempre me gustó mucho como proyecto teórico, y me llamaba mucho la atención que en la academia no se le diera relevancia, porque era un poco impracticable, y bueno, ahora... Ya está, impracticable, me quedo con esa palabra. Así que lo invitamos a leer el libro. Entonces, Los invitamos a leer el libro que estamos sorteando este mismo libro que está mostrando Agustín ahí en pantalla, Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda de Guido Agostinelli, que es quien nos estuvo acompañando. Muchísimas gracias, y además Guido. le quiero dar un regalo especial. Ah, sí, va Agustín a buscar el regalo. Pase por adelante acá, no pasa nada. Esto es así, comunicación popular. Se hace así, hay un matecito de regalo para Guido Agostinelli. Muchas gracias. El mate de BTV, ¿no? Que es el mate que nosotros hemos fabricado con nuestras propias manos, hay que decirlo. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo para esta entrevista. Les recordamos que estamos sorteando el libro de Guido. Respondan a la consigna que está en el chat de YouTube. ¿Sos team verano? No, perdón. Team otoño o team primavera. Nada, está muy bueno el mate. La verdad que yo tengo uno en casa. Muestro el libro, me lo pide Karen porque si no me agrede detrás de cámara. Guido, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que estuvo muy buena la charla. Che, quedaron un montón de temas para tocar afuera, la verdad, porque a mí me hubiese gustado ahondar un poco más en los casos de extranjeros, hablar un poco más sobre lo que se viene en el futuro inmediato. La verdad que da para largo. Da para largo.